Bienvenidos a Deep Dive Finanzas. ¿Se imaginan subiendo una montaña rusa? Esa mezcla de emoción y miedo, ¿verdad? Uy, sí. Pues invertir puede sentirse sí a veces, Claro. emocionante, con potencial para grandes ganancias, pero también con el riesgo de perder. En este Deep Dive vamos a explorar cómo entender nuestra tolerancia al riesgo Ajá. para tomar decisiones financieras más inteligentes. Es como elegir la velocidad de la montaña rusa. Me encanta esa analogía. Es perfecta. Porque al final, la tolerancia al riesgo se trata de eso, de qué tan cómodos nos sentimos con la posibilidad de perder dinero a cambio de mayores ganancias. Exacto. No todos buscamos la misma intensidad en nuestras inversiones. Y Algunos prefieren un paseo tranquilo, sí, mientras que otros buscan la adrenalina al máximo. totalmente. Pero a veces no es tan fácil identificar nuestra propia tolerancia al riesgo, ¿no? Tienes razón. ¿Cómo podemos empezar a entenderla mejor? Bueno, lo primero es comprender que la tolerancia al riesgo no es algo que está escrito en piedra. Va cambiando a medida que nosotros cambiamos. Claro. Nuestra edad, nuestras metas, nuestras experiencias, todo eso influye. Ahora que lo mencionas, recuerdo que cuando era más joven, tomar riesgos me parecía menos intimidante. Claro. Era como si tuviera todo el tiempo del mundo para recuperarme si algo salía mal. Es que la juventud nos da esa tanta, ¿verdad? Un joven inversionista tiene más tiempo para recuperarse de las pérdidas y aprovechar el interés compuesto a largo plazo. Es como plantar un árbol pequeño. Sí, Con tiempo, paciencia, se convierte en un gigante. me recuerdo un amigo que invirtió en una empresa de tecnología cuando apenas estaba empezando. Era arriesgado, claro, Sí. pero como era joven, se lanzó. Y años después, ¿Y qué pasó? esa inversión se multiplicó. Increíble. Exacto. Esa es la magia del interés compuesto a largo plazo. Pero claro, a medida que nos acercamos a la jubilación, las prioridades cambian, ¿no? Totalmente. La seguridad y la preservación del capital se vuelven más importantes. Ya no buscamos esas grandes ganancias a corto plazo. Claro, ya no tenemos el mismo tiempo para recuperarnos si algo sale mal. Toda la edad es un factor importante. Pero también mencionaste las metas financieras. Sí. ¿Cómo influyen esas metas en nuestra tolerancia al riesgo? Imagina que estás ahorrando para la entrada de una casa en un par de años. ¿Qué tipo de inversiones buscarías? Pues algo seguro, ¿no? Exacto. ¿Algo estable y predecible, como bonos o fondos de inversión de bajo riesgo? ¿No querrías arriesgarte a perder ese dinero justo antes de necesitar? Claro. Sería terrible. Ahora, imagina que estás invirtiendo para tu jubilación, que está a décadas de distancia. Ahí sí, tendría más tiempo para recuperarme si hay alguna pérdida. Exactamente. En ese caso, podrías considerar opciones con mayor potencial de crecimiento, aunque también con mayor riesgo. Es como elegir un camino para llegar a un destino, ¿no? Sí. Si el camino es corto, buscamos una ruta segura. Pero si tenemos tiempo, podemos explorar caminos más desafiantes que nos lleven a lugares increíbles. Me encanta esa perspectiva. Y no olvidemos que nuestras experiencias personales también influyen. Una mala experiencia con una inversión puede hacernos más cautelosos en el futuro. Claro. Recuerdo una vez que invertí en una acción que todos decían que era la próxima gran cosa. Ajá. Terminé perdiendo una buena parte de mi inversión. Uy, Aprendí una lección importante ese día. claro. Esas experiencias nos enseñan a ser más críticos. Por eso es tan importante autoevaluar nuestra tolerancia al riesgo y cómo podemos hacer esa autoevaluación de forma efectiva. Hay cuestionarios online, herramientas que pueden ser útiles, pero lo importante es reflexionar, ¿no? Pensar cómo reaccionaríamos ante diferentes escenarios. Por ejemplo, imagina que tus inversiones pierden un 10% de su valor en un solo día. Wow. ¿Qué harías? ¿Entrarías en pánico? ¿Venderías todo? Depende. Claro, ahí está la clave. Conocer nuestras reacciones emocionales nos ayuda a definir mejor nuestra tolerancia al riesgo. Entonces, entender nuestra tolerancia al riesgo no se trata solo de números, No. sino también de nuestras emociones y cómo reaccionamos ante la incertidumbre. Exactamente. Es un proceso de aprendizaje y autodescubrimiento. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo lo que funciona mejor para cada uno. Muy bien. Hemos explorado cómo la edad, las metas y las experiencias influyen en nuestra tolerancia al riesgo. En la próxima parte de este Deep Dive vamos a ver cómo podemos traducir esa tolerancia al riesgo en una estrategia de inversión efectiva. Perfecto. No se lo pierdan. De vuelta en Deep Dive Finanzas. En la primera parte hablamos sobre cómo la tolerancia al riesgo, como esa montaña rusa que mencionaste, puede ir cambiando. Sí. Descubrimos que la edad, las metas, las experiencias, todo influye en cómo nos sentimos ante la posibilidad de perder dinero. Exactamente. Y ahora que ya tenemos una mejor idea de nuestra propia tolerancia al riesgo, podemos empezar a construir una estrategia de inversión que se ajuste a nuestro perfil.
Me intriga saber cómo se traduce eso en la elección de inversiones específicas. Empecemos por las opciones más conservadoras, ¿te parece? Perfecto. Para quienes buscan seguridad y tranquilidad, los bonos son una excelente opción. Imagina que prestas dinero al gobierno o a una empresa y ellos te pagan intereses a cambio. ¿Será los bonos son como un préstamo que hacemos y nos pagan intereses? Exacto. Y al final del plazo, te devuelven el capital que prestaste. Los bonos del gobierno suelen ser más seguros, ya que el riesgo de que un gobierno no pague su deuda es menor. Tiene sentido. Si buscamos minimizar el riesgo, prestar dinero al gobierno suena bastante confiable. ¿Y qué hay de los famosos certificados de depósito? Los CDs. Siempre he oído hablar de ellos, pero no entiendo muy bien cómo funcionan. Los CDs son como una alcancía súper segura, que ofrecen una tasa de interés fija por un periodo determinado. Depositas tu dinero y sabes exactamente cuánto vas a ganar al final. Suena bastante sencillo y seguro. Pero si estoy buscando una inversión a largo plazo, con mayor potencial de crecimiento, los bonos, los CDs, tal vez no sean la mejor opción, ¿verdad? Correcto. Si estás dispuesto a asumir un poco más de riesgo, a cambio de la posibilidad de obtener mayores ganancias, las acciones podrían ser una alternativa interesante. Hablemos de las acciones. Sé que se trata de invertir en empresas, pero a veces me siento un poco intimidado por el mundo bursátil. ¿Puedes explicarlo de manera sencilla? Claro. Imagina que compras una pequeña parte de una empresa. Si a esa empresa le va bien, el valor de tu parte también aumenta. Entonces me convierto en una especie de socio. En cierto modo, sí. Eres un accionista y participas en las ganancias de la empresa. Suena emocionante, pero también sé que el mercado de valores puede ser muy volátil. ¿Cómo puedo manejar esa incertidumbre si mi tolerancia al riesgo no es tan alta? Ahí es donde entra la diversificación. Es como un salvavidas para nuestras inversiones. En lugar de invertir todo en una sola empresa, podemos distribuir nuestro dinero en diferentes acciones de distintos sectores. Es como tener un equipo de jugadores estrella en lugar de apostar todo a un solo jugador. Exactamente. Si una empresa no tiene un buen desempeño, las otras pueden compensar la pérdida. Y si quiero invertir en acciones, pero no me siento cómodo eligiendo empresas individuales, ¿qué opciones tengo? Existen los fondos de inversión. Son como una cesta con una selección de acciones de diferentes empresas. Un gestor profesional se encarga de elegir las acciones y gestionar el fondo. Es como delegar la tarea de elegir las mejores frutas a un experto frutero, ¿no? Me gusta esa analogía. Así podemos invertir en un sector específico, como tecnología o energía, o en un mercado geográfico determinado. Suena como una forma más sencilla y diversificada de invertir en acciones. ¿Y qué pasa con los bienes raíces? Siempre se habla de que son una buena inversión a largo plazo. Los bienes raíces pueden ser una excelente opción, pero requieren una inversión inicial más alta. Puedes comprar una propiedad para alquilarla o para venderla a un precio mayor en el futuro. Comprar una propiedad para alquilarla suena como una buena forma de generar ingresos pasivos. Correcto. Pero también debes considerar los gastos de mantenimiento, los impuestos y la posibilidad de que el mercado inmobiliario no siempre suba. Entonces, es importante investigar a fondo y analizar todos los factores antes de tomar una decisión. Y ya que estamos hablando de inversiones más allá de las acciones y los bonos, ¿qué puedes decirme sobre las criptomonedas? Son un tema muy popular hoy en día. Las criptomonedas son un activo digital que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Su valor puede fluctuar drásticamente, por lo que son una inversión de alto riesgo. He oído historias de personas que se han hecho millonarias con las criptomonedas, pero también de otras que han perdido mucho dinero. Suena como una montaña rusa financiera aún más intensa. Sin duda, es un mercado muy volátil y especulativo. Solo se recomienda invertir en criptomonedas si tienes una alta tolerancia al riesgo y estás dispuesto a perder parte o la totalidad de tu inversión. Entiendo. Si no estoy buscando emociones tan fuertes en mis inversiones, es mejor mantenerme alejado de las criptomonedas por ahora. Es una decisión inteligente. Recuerda que la clave está en elegir inversiones que se ajusten a tu perfil de riesgo y a tus metas financieras. Excelente consejo. Hemos explorado diferentes opciones de inversión, desde las más conservadoras hasta las más arriesgadas. En la tercera y última parte de este Deep Dive, me encantaría profundizar en la importancia de la diversificación y cómo construir una cartera de inversión sólida y equilibrada. Me parece perfecto. No te pierdas la conclusión de este Deep Dive, donde te daremos las claves para crear una estrategia de inversión a tu medida. De regreso en Deep Dive Finanzas. En las dos partes anteriores, hablamos sobre la tolerancia al riesgo y exploramos diferentes tipos de inversiones, Sí. desde los bonos hasta las criptomonedas. Exacto. Y ahora, en esta última parte, vamos a hablar de la diversificación, un concepto clave para cualquier inversionista. La diversificación. Esa palabra que suena tan sofisticada en el mundo de las finanzas. Pero, ¿qué significa realmente para nosotros, los que no somos expertos en Wall Street?
En términos sencillos, piensa en un granjero que planta diferentes tipos de cultivos en su campo. Si una plaga afecta a un cultivo, los demás siguen creciendo y le proporcionan ingresos. Lo mismo con las inversiones. Si diversificamos, no ponemos todos nuestros huevos en la misma canasta. Y entiendo, si una parte de nuestra cartera no va bien, las otras pueden compensar la pérdida. Exactamente. En lugar de concentrar todo nuestro dinero en una sola acción, en un solo sector, distribuimos nuestro capital en diferentes opciones. Es como tener un equipo de superhéroes financieros trabajando para nosotros. Me encanta esa imagen. Y al igual que un equipo de superhéroes, cada inversión tiene sus fortalezas y debilidades. Al combinarlas, creamos una cartera más resistente a las fluctuaciones del mercado. Peco, ¿cómo podemos diversificar nuestra cartera de manera efectiva? Hay una fórmula mágica, un porcentaje ideal para cada tipo de inversión. No hay una fórmula única. La diversificación ideal depende de nuestra tolerancia al riesgo, nuestros objetivos financieros y nuestro horizonte temporal. Entonces, si mi tolerancia al riesgo es baja, debería tener una mayor proporción de bonos en mi cartera. Correcto. Los bonos son considerados inversiones más estables que las acciones. Podrías complementar con una pequeña porción de acciones para tener algo de exposición al crecimiento del mercado. Y si mi tolerancia al riesgo es más alta y estoy invirtiendo a largo plazo como para mi jubilación, podría tener una mayor proporción de acciones, incluso incluir inversiones alternativas como bienes raíces o fondos de capital riesgo. Exactamente. Lo importante es crear una mezcla de inversiones que te permita dormir tranquilo por las noches, sabiendo que tu dinero está trabajando para ti de manera inteligente. Hablando de dormir tranquilo, ¿recuerdas lo que mencionamos sobre las criptomonedas? Es posible diversificar con criptomonedas. Si bien las criptomonedas pueden ser una parte de una cartera diversificada, es importante recordar que son un activo de alto riesgo. Solo se recomienda invertir una pequeña cantidad que estemos dispuestos a perder. Entonces, si decidimos incluir criptomonedas, debemos hacerlo con mucha precaución. Y solo como una pequeña parte de nuestra estrategia general. Exactamente. La diversificación no elimina por completo el riesgo, pero nos ayuda a gestionarlo de manera más eficiente. Además de diversificar entre diferentes tipos de activos, como acciones, bonos, bienes raíces y criptomonedas, hay otras formas de diversificar. Por supuesto. También podemos diversificar dentro de cada categoría. Por ejemplo, en lugar de invertir en acciones de una sola empresa, podemos invertir en un fondo mutuo que incluya acciones de muchas empresas de diferentes sectores. Es como tener un equipo de jugadores estrella, ¿no? Exacto. Y podemos aplicar el mismo principio a los bonos, invirtiendo en bonos de diferentes países, diferentes plazos y diferentes niveles de riesgo. Entonces la diversificación no es algo estático. Se adapta a nuestras circunstancias, nuestros objetivos y nuestra tolerancia a riesgo. Así es. Y es un proceso continuo. Requiere que revisemos y ajustemos nuestra cartera a medida que nuestras circunstancias cambian. Hemos aprendido mucho sobre la diversificación en este Deep Dive. ¿Algún último consejo para nuestros oyentes? Recuerda que la diversificación es tu mejor aliada para navegar por el mundo de las inversiones. Investiga, infórmate y no tengas miedo de buscar la ayuda de un mentor financiero que te guíe en tu camino hacia el éxito financiero. Excelente consejo. Esperamos que ese Deep Dive te haya inspirado a tomar el control de tus finanzas y construir un futuro financiero más sólido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este episodio y dejarnos tus comentarios con cualquier pregunta o tema que te gustaría que exploremos en el futuro. Hasta el próximo Deep Dive.